trajo su Biblia física? Bueno, la van a sacar y van a levantar su manita, por favor, aquellas personas que no tengan una Biblia. ¿Quién no tiene una Biblia? ¿Quién no tiene una Biblia? Levante su mano. A ver, mire, allá hay una persona que no tiene Biblia. ¿Quién de los que está por allá se puede sentar junto a él? Exactamente, para que le pueda estar ahí enseñando y mostrando, ¿va? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más no tiene una Biblia? ¿De ahí en fuera ya todos tienen Biblia? Perfecto, bien. Van a buscar la carta a los Efesios, capítulo 5. Me dicen amén cuando ya la tengan. Bien, le van a poner su dedito y no van a perder Efesios 5, ¿sale? Antes les quiero contar una historia. Ya muchos muy probablemente, o estoy segurísimo que ya se la deben de saber de memoria. Pero para las visitas que nos acompañan por primera vez, esta historia les va a interesar. Desde el principio de los tiempos ha habido un enemigo en contra de Dios. Quiso ser como él, se llenó de soberbia, de orgullo y fue desterrado. Pero no se quedó solamente ahí, sino que a la creación de Dios, que fue el hombre, el ser humano, lo engañó. Y eso lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 5. Cuando la serpiente le dice a la mujer que sabe Dios que el día que el hombre, el ser humano, coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán como Dios. Y viene la caída del ser humano. Se rompe una conexión entre Dios y el hombre. Y comienza la historia de el ser humano separado, apartado de Dios. Pero no se quedó tampoco ahí. A lo largo de la historia, Dios ha buscado una conexión con el hombre. Ha buscado mantener esa parte tan íntima. Escogió un pueblo y le pidió obediencia y que se consagraran, es decir, que les fuera fieles, que le fueran fiel, por sobre todas las cosas. Y en Levítico 24 les pide una cosa: sean santos porque yo soy santo y los aparté para mí. Pero nuevamente viene un enemigo y tuerce, desvía el corazón del hombre, usurpando su lugar, y se presenta la idolatría. Empieza a desviar la atención del hombre hacia otras cosas, hacia otras deidades. Durante un periodo aproximado de 1500 años, entre la ley de Moisés y el nacimiento de Jesús, durante este periodo existió demasiada idolatría. Fueron demasiadas ocasiones en las que fueron desviados. Cuando viene el Mesías, cuando viene ahora Jesús aquí, Él promete algo: pagar por aquello que la humanidad ha acumulado en contra de sí, es decir, la ruptura de los mandamientos. Y tan solo vemos que con el tema de la idolatría, a bote pronto, podemos hablar que se rompen al menos 2 mandamientos. El primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Desde ese momento ya se rompió. Ahora viene un segundo mandamiento. Dice: no te harás ni imagen, ni semejanza, ni te postrarás ante ellos. Mas sin embargo el hombre siempre fue desviado hacia eso. Amar otras cosas antes que a Dios. Y también a postrarse ante imágenes hechas por hombres. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él predicó el perdón de los pecados y dijo que Él se entregaría por esa condenación que el hombre ya había acumulado. Murió en la cruz, derramó su sangre, pero no se quedó crucificado. Fue puesto en una tumba, pero tampoco se quedó en la tumba. Resucitó al tercer día y tanto la cruz como la tumba están vacías. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Pero nuevamente viene un enemigo a torcer todo. Y cuando se instituye la iglesia, las artimañas del enemigo empiezan a adaptarse y a evolucionar de distinta manera. ¿Por qué? Porque ya había un antecedente, ¿sale? Y precisamente estas artimañas, estas mentiras, le dan pie al título a este mensaje, el cual se llama La estrategia perfecta contra la santidad de la iglesia. Y ahora sí, vamos a leer Efesios 5. Y en el epígrafe, es decir, en el titulito que está ahí, dice: andad como hijos de luz. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. ¿Sale? Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. ¿Sale? Aquí hacemos un paréntesis. La definición de esta palabra es vulgaridades, ¿sale? Dobles sentidos, se me fue la otra palabra que utilizamos, albures, ¿sale? Todo eso también fuera, ¿sale? Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pues seáis pues partícipes, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y para que entendamos un poquito esta lectura, vamos a hablar un poquito del contexto histórico. ¿Alguien sabe en qué año fue escrita la carta a los Efesios? ¿Alguien? Aproximadamente alrededor del año 60 a 62 después de Cristo. Curiosamente, fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma.
¿Sale? Pablo estaba encarcelado y escribe esta carta a los Efesios. Pero ¿por qué se las escribe? Durante este periodo de tiempo había surgido un movimiento peligroso alrededor de la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira y muy probablemente de Esmirna. Iglesias que están en el Apocalipsis. Y ahorita vamos a ir para allá. ¿Alguien sabe qué movimiento es? Bueno, es el movimiento de los Nicolaitas. ¿Sale? Y para ello vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Les voy a presentar a los Nicolaitas. Me dicen amén cuando lo tengan. Muy bien. No nos vamos a chutar todos los mensajes, ¿sale? Nada más vamos a ir puntualmente a los versículos. Capítulo 2, versículo 6. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahí anótenle una palomita. El Señor aborrece las obras de los Nicolaitas. ¿Sale? Ahora vamos al versículo 9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Sale? Y en contexto, nuevamente, la sinagoga era una asamblea. Entonces aquí nos está diciendo que es un lugar de reunión de Satanás. ¿Sale? Ahora vamos al siguiente. Eso fue en el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Sale? En el siguiente es en el versículo 15. ¿Sale? Ahí adelantito. Es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Nuevamente habla acerca de los Nicolaitas y que el Señor aborrece esas obras. ¿Sale? Y por último, en el mensaje a Tiatira, ¿sale? Vamos al versículo 22. Y como contexto, había una mujer profetisa que hacía pecar a los hombres de esta iglesia. Y dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Sale? El movimiento de los Nicolaitas, no tenemos la certeza clara de quién inició este movimiento, pero hay autores que afirman que la inició Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Alguien recuerda quién es Nicolás, prosélito de Antioquía? Bueno, su nombre se menciona en el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando se mencionan a la elección de los primeros 7 diáconos. ¿Sale? Entonces, es importante entender que no estamos afirmando que lo inició, porque hay dos posturas. La primera, nuevamente, que Nicolás de Antioquía se desvió durante su diaconado y comenzó con esta corriente. Y hay otra postura en la cual se menciona que un grupo de cristianos herejes malinterpretaron las enseñanzas de Nicolás, usurparon su nombre y enseñaban de esta manera a las demás iglesias en el nombre de Nicolás, como Nicolaitas. ¿Sale? Entonces, no podemos afirmar cuál de las dos es cierta, pero ¿qué sí podemos afirmar? Sus obras. ¿Sale?
Las obras de los nicolaítas eran despreciables ante Dios. Hay 3 puntos claves en la doctrina de los nicolaítas. ¿Sale? Para los que apuntan, el primero es dualismo gnóstico o gnóstico. ¿Ellos qué creían? Ellos creían que había una separación entre el cuerpo y el espíritu. Con esta idea daban licencia libre para poder pecar. ¿Por qué? Porque ellos tomaban como pretexto que ya eran salvos por gracia y que al ser salvos por gracia, todo lo que pudieran pecar en la carne ya era perdonado y que no afectaba a su espíritu. Entonces, ellos pecaban conscientemente. Siempre, siempre, siempre con el estandarte de que son salvos por gracia. Ese era su eslogan. Y bajo ese eslogan pecaban constantemente. Pero no solamente se quedaba ahí. ¿Hasta dónde llegaba su pecado? Y aquí viene un segundo punto. Un libertinaje sexual. Ellos eran inmorales sexualmente. ¿Hasta qué grado? Les pudiera hablar explícitamente de varias cosas, pero no lo voy a hacer porque de verdad son demasiado grotescas. Pero ellos pecaban con esa licencia. Ellos tenían algo que se llamaba antinomismo. Y sé que son muchas palabras que de repente pueden sonar como, híjole, eso ¿cómo me lo voy a aprender o cómo lo voy a ocupar? Más adelante lo vamos a entender. ¿Y qué es el antinomismo? El antinomismo es antimoral, tal cual. Ellos se escudaban nuevamente en que la moralidad era una cadena que ataba al ser humano y no le permitía ser libre. Por lo tanto, si no obedezco a la moral, pues entonces no estoy encadenado. Y nuevamente, bajo este estandarte, hacían demasiadas depravaciones. Lo peor de todo es que lo hacían en el nombre de Jesús. En ese nombre ellos hacían estas cosas. Como punto número 3, eran idólatras. Pero su idolatría no era la idolatría que había existido con anterioridad o la que se estaba viviendo en ese momento. Ellos no eran idólatras adorando a una imagen, sino que ellos enseñaban que los cristianos podían participar de festivales paganos y consumir todo alimento consagrado a los dioses, pero tenían una convicción firme. Lo hacían con la finalidad de poder mezclarse con la sociedad romana y evitar la persecución. Ellos de esta manera evitaban ser perseguidos, mezclándose con los paganos, comiendo las cosas que no tenían que comer, participando en las cosas que no tenían que participar, porque no querían ser perseguidos. No toleraban eso. Estas 3 son las bases de su doctrina, porque se deriva en muchísimas más cosas. Muchísimas. Pero estas 3 son sus pilares, en lo que ellos se basaban. Además, tenían una jerarquía dentro de su movimiento. No nada más eran un grupito que se reunía en una casa y ya. No, ya tenían una jerarquía.
Y habían 3 niveles en esa jerarquía. El primero, que era el grado más alto, se llamaban los neumáticos o los espirituales. Ellos decían que tenían la chispa divina, así tal cual lo definían. Tenían la chispa divina y tenían un conocimiento superior. Ellos afirmaban eso, que eran por sobre todos los demás, que ellos habían alcanzado un conocimiento superior, un conocimiento secreto. Otra cosa que ellos afirmaban es que ellos sabían secretos que Jesús no le había dicho a sus apóstoles, pero que a ellos se les había sido revelado. Hasta aquí, si nos damos cuenta, esto está bien torcido y bien chueco. Y pudiéramos decir desde aquí, no, pues si yo viera algo así, pues corro, huyo y ni de loco me meto ahí. Mas sin embargo, había muchos cristianos que cayeron en estas artimañas. Una segunda jerarquía eran las profetisas. Ellos le daban poder a las mujeres. Mujeres que decían tener un don de revelación y que podían ver visiones. Y a estas mujeres se les era encargado el poder hacer banquetes, festivales, orgías. Todo eso era encargado hacia ellas. Y ellas tenían esa jerarquía, ese poder, podían enseñar, podían profetizar. Así es como ellos decían que la revelación, lo que les decía, de que Jesús dijo cosas que no les dijo directamente a los apóstoles, pero se las dijo a ellos, a sus creencias. Otra jerarquía eran los psíquicos o los anímicos. Así, aquí se concentran los cristianos comunes y a los que ellos consideraban como inferiores. Es decir, a todos aquellos que aún estaban atados a una moral. Ellos los llamaban psíquicos o anímicos y los consideraban basura. Por último, porque no se cuenta en su jerarquía, pero llamaban al resto de la humanidad como los ílicos o sáquicos, los materiales. Y aquí pues entran todos aquellos que no tenían su fe o sus convicciones. Los mantenían alejados. Ellos decían que ellos no habían sido iluminados, que ellos no tenían conocimiento, que no tenían fe, y que ellos evidentemente tenían la verdad. Desde aquí ya podemos ver que esto claramente es una secta, y una secta bien hereje. Hay autores cristianos, como se los decía, del primer siglo, que afirmaron la existencia de los nicolaitas y de su doctrina, como por ejemplo Ireneo de Lyon, quien afirma de manera directa que Nicolás, prosélito de Antioquía, fue quien inició este movimiento. Él lo afirma, sin dudar. Otro es Hipólito de Roma. También afirma que Nicolás fue quien inició este movimiento y que les enseñaba a vivir vidas desenfrenadas. Por otro lado, Clemente de Alejandría fue uno de los pocos autores que defendía el nombre de Nicolás, diciendo que Nicolás era un hombre casto y que los herejes eran quienes habían tomado su nombre. Esto por mencionar algunos nombres, algunos autores. Nuevamente hay muchos más fuera del contexto bíblico, pero que son personajes históricos, que son personajes que están ahí, que hay registros y que nos pueden afirmar esto. Lo más interesante es que los nicolaitas no nacieron como un grupo en contra del cristianismo.
No nacieron como un grupo en reacción en contra del cristianismo y de lo que se estaba predicando, sino que fue un grupo que nació dentro de las iglesias y causó divisiones, causó demasiados problemas desde adentro. Desde afuera ya tenían sus propios problemas, ahora imagínense sufrirlos adentro y afuera. Estar en esa constante batalla desde adentro y desde afuera. Estos cristianos se infiltraban de una manera muy sutil. Se infiltraban mediante líderes carismáticos. ¿Cómo líderes carismáticos? Sí. Líderes que se llevaban con todos. Y en cuanto veían que alguien no estaba cimentado en su fe, la chupaca, te voy a enseñar algo mucho mejor, algo que está mejor, que puedes disfrutar de todo, que tienes licencia para pecar como quieras, que puedes hacer y deshacer como quieras, y no va a haber condenación, porque acuérdate, somos salvos por gracia. Y eso nació dentro de las iglesias. Y la doctrina de los nicolaitas no estuvo en un periodo corto de tiempo. No crean que permaneció 1 año, 2 años. Este movimiento nació aproximadamente en el año 33 a 35 después de Cristo. Incluso todavía aproximadamente 30 años antes de la carta a los Efesios. Pero Pablo ya había escrito cartas durante ese tiempo. ¿Y hasta cuándo duraron? Hasta el siglo III. Estuvieron aproximadamente 300 años infectando a las iglesias desde adentro. Constante, constante, constante. Y lo vemos en el mensaje a las iglesias del Apocalipsis. Este libro fue escrito aproximadamente entre el año 95 y el año 100 después de Cristo. Los nicolaitas ya tenían 60 años vivos. Y aún después de 60 años, la iglesia de Éfeso se mantenía de pie. No se había infectado. La carta a los Efesios, como les decía al principio, fue escrita en el año 60 aproximadamente. Entonces todavía fueron 30 años desde que Pablo les había escrito esa carta. Y de hecho hay como una línea cronológica de esto, ¿no? Rápidamente, nada más. Y esto comienza en Jerusalén. Hay datos de que ahí fueron los primeros escritos acerca de los nicolaitas, no como tal como nicolaitas, sino como personas que estaban esparciendo un evangelio liberal en Jerusalén, en el año 33-35. La desviación aproximadamente, que es aquí donde entra Nicolás, fue aproximadamente en el año 40 a 60 después de Cristo. ¿En dónde? En Antioquía, que está en el territorio de Asiria. Ahí fue donde ya comenzó a tomar más fuerza este movimiento. Su expansión y su auge se dio en el año 70 a 90 después de Cristo y llega a las regiones de Asia Menor y comienza a infectar a las iglesias de Pérgamo, de Esmirna, de Tiatira, y Éfeso comienza a resistir. Hay un periodo de confrontación apostólica, se le llama, en el año 95 a 100 después de Cristo. Y aquí entran Pablo y Juan. Pablo, en respuesta a estas doctrinas torcidas, chuecas, sucias, escribe cartas específicas. Le escribe a los filipenses, le escribe a los efesios y le escribe a Timoteo.
porque recordemos que Timoteo era el que estaba a cargo de la iglesia de Éfeso, y le escribe a él para que ordene a la iglesia. En el caso de Juan, escribe sus 3 cartas, pero también escribe su evangelio y escribe el libro de Apocalipsis, nuevamente en respuesta a estas doctrinas. Hubo una fase crítica donde hubo muchos autores, ¿vale? Eso nada más lo dejamos así. En el año 120 a 200 después de Cristo, y su disolución fue aproximadamente en el siglo III y de ahí en adelante. Pero su filosofía no desapareció. Su enseñanza no desapareció. El nombre de Nicolaitas sí, pero la enseñanza no. La enseñanza fue absorbida por otras sectas. Fue adoptada y como les gustaba, les encantaba, la siguieron esparciendo. No solamente en las regiones de Asia, sino ya se fueron hacia Europa, hacia el occidente, hacia todo el mundo. Este virus creció y se esparció y comenzó a infectar a más iglesias, a más cristianos. Por mencionar solamente algunos ejemplos de movimientos fuertes históricos que causaron grandes estragos a las iglesias. Los primeros, los albigenses, o llamados cátaros. Estos tuvieron su auge entre el siglo XI y XII. Luego los hermanos de libre espíritu en los siglos XIII, XIV, los ranters en el siglo XVII, y esto fue a raíz de que se dio la reforma. A raíz de la reforma, nuevamente toma fuerza la filosofía de los nicolaitas con los ranters, y era exactamente lo mismo. No cambió, era exactamente lo mismo. Y en el siglo XX, ya un poco más reciente, con Aleister Crowley, el cual afirmaba exactamente la misma frase: puedes pecar porque eres salvo por gracia. Y a nosotros tal vez esto nos pueda parecer una locura, decir, ¿cómo voy a pecar si soy consciente? Pero estos movimientos tienen miles de seguidores, millones. No son unos cuantos, tienen millones de seguidores. Pero tampoco se acabó en el siglo XX. Sigue ahora en el siglo XXI. Sigue vigente esa idea torcida y chueca, y sigue infiltrándose en las iglesias. De verdad, sigue infiltrándose. Y les voy a dar unos ejemplos de algunas doctrinas que tal vez ni siquiera sabíamos cómo se llaman, o algunas sí, y ya van a empezar a conectar un poquito más hacia nuestros tiempos actuales. ¿Alguien sabe cuál es el evangelio del bienestar? Y no es de la 4T. Estaba yo a punto de decir eso. Sí, no es un personaje con cabello canoso. No, ese no es. ¿Alguien sabe cuál es el evangelio del bienestar? No. El evangelio del bienestar predica que hay un relativismo moral. Justifica que el amor, valga la redundancia, justifica cualquier acción. Nuevamente, su doctrina se basa en que el amor justifica cualquier acción. Y esto nos lleva a un dualismo terapéutico. ¿Y qué es esto, dualismo terapéutico? Este evangelio se basa en que las personas, ya sea en eventos, conciertos, en sus reuniones dominicales, busquen sentir a Dios, busquen esa conexión emocional, pero durante la semana vivan como se les dé la gana.
Para ellos lo que importa es que el domingo se vean lo más santos posibles, lo más chulos. Pero durante la semana no les importa cómo vivan. Hagan lo que quieran. Recuerden, el amor justifica todo. Misma idea torcida, diferentes palabras. ¿Alguien ha escuchado de la hipergracia? Ya tenemos uno que se ha escuchado de la hipergracia. ¿Alguien más ha escuchado de la hipergracia? Bueno, la hipergracia es una doctrina que enseña que todos los pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Por lo tanto, yo puedo pecar cuanto quiera, porque mis pecados pasados, presentes y los que vaya yo a cometer ya fueron perdonados. Ya no necesito arrepentirme. Ya no necesito santificarme. Total, ya fui perdonado. Y nuevamente estos movimientos son en el siglo XXI. Hoy en día, en nuestra actualidad, en este momento, hay lugares donde hay personas reunidas con estas ideas. ¿Esto cómo da de resultado? Hay cristianos que dicen que ninguno es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces, la gracia lo cubre todo. Palabras actuales, misma idea. ¿Alguien sabe sobre el movimiento? Perdonen mi inglés todo chafa. La última vez que hablé inglés fue en la secundaria. Seeker Sensitive. Seeker Sensitive. ¿Alguien los ha escuchado? Son algo así como medio juvenil, ¿no? Pues este movimiento es el que más ha permeado a las iglesias hoy en día y principalmente a los jóvenes. Le llaman el cristianismo a la carta, tal cual. Cristianismo a la carta. ¿Y qué es esto? Para no ofender a nadie, para que nadie se sienta ofendido, tachado, discriminado, suavizan las bases del cristianismo. Nunca tocan el tema del arrepentimiento, de la santificación. No. Ellos suavizan el evangelio. Dios es amor. Dios te ama tal y como eres. Ah, sí, que pecas. Sí, no importa. Dios te ama. Dios sabe. No te preocupes. Dios es amor. Esa es su justificación. Por último, hay un último movimiento. Se llama narcisismo espiritual. Esta corriente tiene una espiritualidad centrada en el yo. ¿Qué es lo que Dios puede hacer por mí en mi trabajo? ¿Qué es lo que Dios puede hacer por mí en mi iglesia? En mi escuela. ¿Qué es lo que Dios puede hacer por mí en mi casa? ¿Qué es lo que Dios hace por mí? Y todo yo. Esta doctrina niega el servicio a la iglesia. Lo niega rotundamente. Y dejan a un lado la parte de la santificación otra vez. Venden a un Dios que te va a complacer todo lo que quieras, porque es tu Dios. Y les va a sonar esta palabrita bien conocida. Yo declaro que voy a recibir esto, porque yo me lo merezco. Si le ponemos una lupita,
nos vamos dando cuenta cómo la doctrina de los nicolaitas no se quedó ni en el año 60 después de Cristo, ni en el siglo III. Son ideas que siguen permeando a la iglesia en la actualidad, hasta nuestros tiempos, y son bien peligrosas. Han habido divisiones de iglesias por esto. Han habido infinidad de cosas que de verdad son asquerosas y se han cometido en el nombre de Cristo. Cuando tú y yo escuchamos el nombre de Cristo, inmediatamente recordamos qué fue lo que Él hizo por nosotros, de dónde nos sacó, quiénes éramos. Somos conscientes. Mas sin embargo, estos movimientos, como te sirven un cristianismo a tu medida, supongamos que Josué quiere un cristianismo que no le obligue a venir los domingos. Mira, te presento, aquí está toda la carta de doctrinas que hay, elige la que tú más quieras. Mira, a mí me gusta la que dice en la que puedo pecar y ya soy salvo por gracia. Y después Emmanuel dice, no, pues yo quiero una doctrina en la cual pues no tenga que leer, no tenga que orar y no tenga que servir en una iglesia porque me da flojera. Perfecto, mira, acá hay otras, elige la que tú quieras. Fíjate que a mí me gusta esa que se le llama narcisismo espiritual. Sí, yo me lo merezco. Sí, yo. Y yo le voy a declarar porque yo le puedo mandar. Estas doctrinas de verdad, hermanos, son bien peligrosas. Y hay de verdad muchas más. Muchas herejías que me encontré al estar investigando todo esto. Traté de tomar las más ligeras. ¿En qué sentido? Que las pudiera yo hablar. Pero de esto hay muchísimas otras más. Muchas otras más. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Nuevamente, porque este movimiento nació adentro de la iglesia. No nació afuera, nació adentro. El enemigo se ha adaptado. Ha buscado la manera de poder destruir a la iglesia. Y a veces creemos que los ataques están desde afuera. Y no, los ataques están desde adentro. Acuérdense de los 12. ¿Quién lo traicionó? ¿Uno de afuera o uno de sus discípulos? Un discípulo. Lo traicionó desde adentro. Y esa es la estrategia perfecta que busca Satanás. Evitar que la iglesia se santifique. Evitar que se consagre a Dios. ¿No quieres leer? No leas tu Biblia, no pasa nada. ¿No quieres orar? No pasa nada. Y esto también se ha esparcido de una manera más rápida por la cantidad de redes sociales que hay. Hoy en día vemos en ciertas redes sociales, te aparecen videos cortos sobre alguna enseñanza y te parece la mejor enseñanza. Y dices, esto está bien chido. Y te pregunto, ¿lo filtras? Tomas tu Biblia, lees lo que la persona está leyendo, hablando, y vas a la palabra y dices, a ver si es cierto. ¿Le pides consejo a quien escribió este libro? ¿O solamente adoptamos esas ideas y decimos, se escucha bien padre, neta que ese hermano sí tiene el espíritu, predica bien chido? Todos podemos tener
alguna afinidad con alguien que predique? Sí. La neta, hay hermanos que predican bien chido. Hay otros que tal vez nos cuesta más trabajo. Pero hermanos, no se queden solamente con eso. Busquen santificarse todos los días. No solamente el domingo. No caigamos en estas doctrinas chuecas. Imagínense, y yo sé que este ejercicio muchas veces lo hemos hecho, pero tal vez nos ha hecho falta entender esto de verdad más conscientemente. ¿Qué pasaría si en estos momentos Dios los llamara a cuentas? Neta, pudieran decirle al Señor: me santifiqué, me guardé. Tú sabes, Señor, que sí quería, pero no tuve tiempo. Tú sabes que sí quería obedecerte, pero me ganó la tentación. ¿Y esto por qué me llegó? Les voy a contar lo que nos pasó a mi esposa y a mí antier. Estábamos camino a echar unos taquitos de la noche. Y ahí en el semáforo de Soriana, en menos de un segundo nos tocó ver un accidente. Un motociclista atropelló a una familia. 3 personas. En menos de un segundo. Nos acercamos a ver en qué podíamos ayudar. Nos impactó ver a un niño de 11 años en shock, diciendo: ¿por qué me pasó esto? Yo no quería. ¿Por qué lo permitiste, Jesús? El papá, por el golpe, convulsionó, se levantó, no sabía ni dónde estaba, tenía la clavícula fracturada, la mano no se la pudieron determinar si estaba fracturada o no, pero su vida pudo terminar en menos de un segundo. La mujer que iba con ellos, nunca supimos si era la mamá del niño, la pareja del papá, quién sabe. Fractura de tibia y peroné y una contusión cerebral con un posible derrame. Nuevamente, en menos de un segundo. En ese momento mi esposa se puso a orar por el niño. Y gracias a Dios, ahí habían otras 2 señoras que también empezaron a orar por el niño. Pero esto me pone a pensar: ¿tan frágil es nuestra vida? Sí, demasiado frágil. A veces nos creemos dueños de nuestra propia vida. Y no somos dueños. Por eso es importante cada día santificarnos. Cada día ponernos a cuentas. No esperar ahora sí, neta, el domingo sí, en la iglesia voy a orar. Voy a entregarle mis cargas al Señor. Estás al lunes y no sabes si vas a llegar al domingo. Volviendo al mensaje, a la carta a los Efesios, volvamos a ella. Efesios capítulo 5. Ahora sí, entendiendo en qué contexto fue escrita esta carta y hacia qué se enfrentaba la iglesia, hacia qué se enfrentaba Pablo, ahora tiene más sentido por qué el epígrafe es andar como hijos de luz. Pablo les estaba escribiendo a una iglesia que estaba siendo atacada por ideas bien destructivas. Y les dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó,
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, exaltando el sacrificio de Cristo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Les está pidiendo que esto ni siquiera se nombre en su iglesia, que se permanezcan en santidad. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Antes de todo esto, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque estos movimientos enseñaban que ellos podían estar en el reino de Dios. Pablo se los niega rotundamente. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nuevamente les está exhortando a que no se dejen llevar por las palabras vanas. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Resiste, repréndelas. No te dejes engañar, no te dejes caer. Anda como hijo de luz. Santifícate. Recuerda el sacrificio de Cristo. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahora tiene más sentido este versículo, ¿no? De todo lo que ellos hacían en secreto. Porque hasta sus claves tenían. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y Cristo, a la luz de su palabra, manifiesta todas estas ideas, filosofías, doctrinas, todas chuecas. Si te vas a la palabra, no tienen coherencia. Si te vas a las escrituras, no tienen coherencia. No la tienen. Pero para saber cuándo es una mentira, voy a mi filtro, que es la palabra. No a este. Porque la palabra dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conoce? ¿Quién? Solo Dios. Y si yo filtro todo esto en mi corazón, está todo dar, porque es lo que mi carne quiere. Pero si yo lo filtro a la luz de la palabra, me voy a dar de topes, porque el Señor me va a decir: por ahí no es. Eso es obra de las tinieblas. La carta a los Efesios, específicamente esta carta, es una herramienta sumamente útil para nuestras vidas, ya que no busca corregir errores específicos como la carta a los Corintios o a los Gálatas, que tenían problemas específicos. Lo interesante de la carta a los Efesios es que se le considera como la carta de la identidad de la iglesia. Y si la podemos resumir desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, este sería su resumen. Bendiciones espirituales, habla de la salvación, habla del misterio revelado. ¿Y cuál es el misterio revelado? Que la salvación es para gentiles y judíos, que ya no hay ninguna barrera que los separe. Habla sobre la unidad del Espíritu, la nueva vida en Cristo, las relaciones en el hogar. Todo el capítulo 5 habla acerca de el matrimonio, cómo tiene que ser un matrimonio. Y el último, o la última parte, la armadura de Dios. Todas estas son herramientas que nos ayudan como iglesia
que nos dan identidad como iglesia. Recordemos que la palabra fue inspirada por Dios. Así que aquí no vamos a encontrar errores. Los errores los tenemos nosotros, pero las escrituras no. No son cuentos, no son charlatanerías, ni mucho menos, como algún personaje dijo en alguna ocasión, no es un libro arcaico. Es la palabra de Dios. Y como hijos de luz debemos de santificarnos. Y esta es la exhortación de manera individual. Santifíquense. Busquen a Dios. Tomen su Biblia, léanla todos los días. Pasen tiempo con el Señor, oren. No se dejen engañar con vanas palabras. No se dejen engañar con vanas ideas. Pero también hay una exhortación como iglesia. Nuevamente, este movimiento comenzó posiblemente con un diácono, con una persona que había recibido las enseñanzas. Y aquí va la exhortación como iglesia. Hermano David, ¿se puede poner de pie? Manolo, Davicho, y no está Carlos. Hermanos, véanlos. Ellos son los responsables de esta iglesia. A ellos les fue dada la responsabilidad. Estoy seguro que ellos oran por nosotros. ¿Quién no ha recibido una visita por parte del hermano David? Una visita de Manuel, un mensaje de Davicho. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia por ellos? ¿Estamos orando por ellos? ¿Estamos pidiéndole al Señor para que ellos no se desvíen? ¿Ellos darán cuenta al Señor por la iglesia? Sí, sí lo harán. Pero también nosotros daremos cuentas de lo que hicimos por ellos, porque son nuestros hermanos, porque ellos están al servicio de esta iglesia. Seguramente alguno de nosotros le ha mandado algún mensajito, uno de ellos tres, diciéndole: hermano, la neta me siento bien mal. Pero ¿quién de nosotros se ha acercado a ellos a preguntarle: oye, brother, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Puedo orar por ti? Si lo has hecho, gracias a Dios. Iglesia, pero si no lo hemos hecho, no los abandonemos. No los dejemos a la deriva. Recordemos que el hecho de ser diácono, el hecho de ser anciano, no es una jerarquía, es un servicio. Tal cual. No vas para arriba, vas para abajo. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y este no fue un mandato exclusivo para ellos, fue un mandato para nosotros. También nosotros debemos de servir. ¿Y cómo podemos servirles a ellos? Eso, orando por ellos, para que el día que a lo mejor a uno le toque predicar, que el Señor le hable, porque es mensaje para la iglesia. Que si alguno de ellos se siente cansado, con ganas de tirar la toalla, que no lo haga.
Ellos son los que están al pendiente de nosotros. Y hermano, si tú has escuchado alguna enseñanza torcida, si la verdad reconoces que en algún momento has pecado deliberadamente, si en algún momento ha llegado a pasar por tu cabeza o por tu corazón la idea de decir, Dios ya me perdonó, te puedes arrepentir. ¿Recuerda el ejemplo que te conté? Nadie tiene la vida asegurada. Nadie. Si reconoces que has tomado un poco el nombre de nuestro Señor, que no has querido comprometerte por miedo, porque prefieres vivir un cristianismo superficial, un cristianismo a la carta, un cristianismo suave, dobla rodillas ahí en tu lugar, dobla rodillas y ponte a cuentas con Dios. Más vale arrepentirnos hoy que pasar el juicio allá, y ya no hay oportunidad de arrepentirnos, porque allá es el juicio. Aquí todavía podemos arrepentirnos, pero tiene que haber humildad para ello. Quitar orgullo, soberbia, que no son frutos del Espíritu, y decirle a Dios, me he equivocado. La verdad, me he equivocado. Y visita. Tal vez digas, híjole, yo no he escuchado alguna de estas cosas. Pero el tiempo también es hoy para arrepentirse, para que le pidas perdón a Dios por tus pecados. Y tal vez digas, pero yo soy una buena persona, no he pecado, yo no robo. Si has dicho una mentira, por más pequeña como dicen en el mundo que es mentira. No hay mentiras pequeñas, grandes. No hay mentiras blancas o negras. Mentira es mentira. Si has mentido, ya ofendiste a Dios, le has desobedecido. Motivo suficiente para arrepentirte. Y aún más cosas. Iglesia, es el tiempo de arrepentirnos. Habrá una etapa, un momento donde ya no podamos reunirnos, donde nos tengamos que esconder, donde todas estas falsas doctrinas serán las que abunden allá afuera. Y así como la iglesia de Éfeso que resistió, resistamos en unidad, en espíritu, en amor, amándonos unos a otros, pero también soportándonos unos a otros. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, Padre Celestial, queremos pedir perdón. Queremos pedir perdón, Señor, porque nos hemos equivocado. Tal vez hemos escuchado falsas ideas, falsas doctrinas. Señor, perdónanos si hemos querido vivir un cristianismo a la carta, un cristianismo ligero,
un cristianismo permisivo, lo que a mí me conviene, no queriendo comprometernos, no queriendo abandonar nuestros pecados, nuestras ideas. Amado Padre, perdónanos. Señor, también perdona si no hemos sido diligentes, Señor, al orar por aquellos hermanos, Señor, a quienes has tomado como responsables de esta iglesia, Señor. Perdónanos si no hemos sido diligentes, si no nos hemos preocupado por ellos. Señor, y si aún hubiera aquí alguna idea falsa en el corazón, Señor, le rogamos, Señor, que pueda ser limpiada. Queremos permanecer, Señor, santos, porque usted se entregó para ello, para presentarnos como una iglesia limpia, sin arruga, sin mancha, una iglesia gloriosa como usted se la merece. Señor Jesús, entregamos, Señor, todo lo que somos, queriendo abandonar nuestro viejo hombre, Señor, y entendiendo la necesidad de la santificación, de mantenernos santos, Señor, no porque querramos sentirnos mejores que los demás, sino, Señor, para que seamos agradables a ti y tu Espíritu, Señor, pueda morar en nosotros. Perdónanos, Señor, y queremos, Señor, componer el camino, andar como hijos de luz, resistiendo, Señor, manteniéndonos como un cuerpo y una unidad. Te damos, Señor, en esta tarde toda la gloria y la honra al nombre de aquel que nos salvó en la cruz para perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.